Hola camiseteros, bienvenidos al canal, soy Alex de Tricots Jerseys, una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol. Hace unas semanas les compartí un vídeo donde les hablaba sobre mi experiencia comprando camisetas, clones, fakes, AAA en páginas chinas. Te lo dejo en las tarjetas para que luego te pases y lo veas. En ese momento compré 3 camisetas. Para los motivos de ese video solo analizamos 2 de ellas, una del Barça y una del Madrid. Pero había una tercera pieza, los que fueron muy observadores pudieron darse cuenta de cuál camiseta se trataba. En efecto, están 3 camisetas que dejaremos para un futuro video. Les doy un preview. Y siendo totalmente franco con todos ustedes, yo no la he querido ni sacar de la bolsa, para que mi reacción el día de hoy sea lo más sincera posible. Les comparto cuál fue la tercera pieza que compré a la página china. Veamos. Hay un poco de reflejo, pero espero pueda apreciarse bien. Y sí, han visto bien. Estamos por analizar una camiseta icónica donde las haya. La camiseta de la selección danesa o Dinamarca de 1986, la utilizada en el Mundial de México. Ahora bien, ustedes podrán preguntarse por qué compré esta camiseta. Y la respuesta es muy sencilla. En el 2020, la marca danesa Hummel realizó el relanzamiento de una camiseta conmemorativa de ese diseño. Anteriormente, la marca Hummel ya había realizado el lanzamiento de diseños icónicos de la selección danesa, pero al no estar asociada a la selección no pudieron colocarle el logo. Pero en el lanzamiento del año 2020 sí, y como era de esperarse se agotaron todas las tallas en cuestión de horas. Para el primer lanzamiento no tuve la oportunidad de hacerme con una, pero gracias a un coleccionista que sabía mi intención de querer comprarla, me contactó por el Instagram, que por cierto te lo dejo por aquí, para avisarme que Hummel ese día haría el lanzamiento de un segundo lote de camisetas de Dinamarca de 1986. Y sabiendo este dato, les avisé a través de las historias de que eso ocurriría. Así que si no me sigues, ¿qué esperas para hacerlo? Allí siempre estamos colocando información muy interesante. Pues bien, ese día sí tuve la oportunidad de hacerme con una. Y entrando a la página web me sorprendí no solo por lo lindo de la camiseta, sino que además tenía un precio bastante accesible para el mercado actual. 39,95 más envío, una verdadera ganga para los coleccionistas. Y entonces pensé que sería muy interesante compartir con todos ustedes una comparativa entre una camiseta original, en este caso un remake, con una camiseta copia comprada en China. A diario me preguntan mi opinión en ese aspecto. Oye Alex, ¿vale la pena comprar camisetas copia? ¿Son de igual calidad? ¿Las telas son las mismas? ¿Tú qué opinas en ese sentido? Y mi opinión en ese sentido se las dejo en un video en el que hablé sobre ella. Pero me pareció sumamente interesante poder hacer esta comparativa y compartirla con todos ustedes. ¿Les interesa? Seguro que sí, pero antes recuerda suscribirte al canal, dejar tu like para que esta comunidad siga creciendo. Vámonos con el unboxing. La camiseta clon viene en su típica bolsa plástica sin ninguna etiqueta. La camiseta a simple vista es bastante fiel a la original. La calidad de la tela es buena. Los colores son bastante brillantes. Utiliza un tejido de poliéster. Trata de imitar de manera bastante correcta los detalles que tenía la camiseta original. El escudo de la selección danesa es de un material plástico y está prensado sobre la tela, similar al original. El logotipo de Hummel sin el abejorro tiene una sensación de terciopelo o flocado, en color azul, aunque no se perciba bien. Entre la parte frontal y las mangas hay un pequeño detalle en color azul oscuro tirando hacia negro que separa ambas piezas. En él me encontré pequeños detalles de fabricación, típicos de las camisetas copia. En el cuello encontraremos la etiqueta de Hummel con el tallaje, donde destaca hecho en Dinamarca. Sí, cómo no. A su vez tiene una etiqueta desprendible, también con el tallaje, donde pone de manera genérica Football Shirt. En la parte trasera sigue el mismo patrón frontal, arlequinada con un diseño súper icónico del Mundial de 1986. La camiseta copia la pedí sin número. Y aquí tenemos la camiseta. Vamos a abrir el paquete. Como siempre, tengan mucho cuidado de no dañar sus camisetas abriéndolas. Yo les hago un pequeño cortecito y ya con eso me voy con las manos.
Muy bien, aquí la tenemos. Y aquí tenemos, señores, la reedición de Hummel. ¿Y qué les parece si le hacemos una review como se debe a esta mítica camiseta de Dinamarca 1986? Luego de eso haremos la comparativa con la camiseta china. ¡Vámonos! Hummel presenta este remake oficial en la tradicional bolsa plástica con el logotipo de la marca enfrente y en la parte inferior los códigos y seriales de la camiseta. La camiseta trae los separadores de papel que evitan que los apliques de la camiseta entren en contacto con el plástico de la bolsa. A simple vista vemos que es muy parecido al diseño original, pero no es idéntico, y esto está hecho a propósito. Los tonos son ligeramente diferentes, pero con el espíritu de la época. El escudo es un vinil termoadherido a la camiseta, sin costuras. El logotipo tiene una textura plástica, muy agradable pero sin mayor relieve. El cuello es bastante ancho, pero si os fijáis, la franja negra que se encuentra en el medio es muy delgadita. Esta es una de las mayores diferencias con el modelo original. Es en pico y se solapa en la parte frontal. Es de agradecer de la marca danesa que suelen colocar la etiqueta desprendible con un imperdible. El tallaje está impreso dentro del cuello. La etiqueta desprendible trae los códigos y seriales. Esta camiseta sí la pedí con el número 10. Tenía la duda qué tipo de material utilizarían. Es un vinil con un grosor aceptable, se ve y se siente de calidad. Vamos a ponerla una al lado de la otra para que ustedes mismos puedan apreciar las diferencias entre ellas. Es muy notorio en la diferencia de grosor en el cuello. La camiseta copia, la parte blanca se ve bastante más rosada. El rojo es un poco más apagado en la camiseta remake. Los logotipos de Hummel, aunque son parecidos, tienen sus diferencias. Es más fiel a la original el de la camiseta copia, aunque parezca mentira. Los tejidos en el tacto son bastante similares. Están sublimados. Y las franjas que se encuentran dentro de la camiseta son bastante más delgadas en la camiseta remake. Los escudos tienen un tamaño similar, con distintos métodos. Uno está aplicado con un termovinil, el caso de la nueva, y la camiseta copia lo tiene más parecido al original, como una especie de plástico adherido a la camiseta. Si os soy sincero, me gusta más el de la copia. Tiene un relieve muy curioso. En conclusión, son camisetas ambas muy atractivas. Y es entendible que con lo costosa que es una camiseta de 1986 original, la gente terminó optando por falsificaciones o copias. Pagué por ella, si no recuerdo mal, alrededor de 20-25 euros. Y la compré en AliExpress. Si les interesa, abajo está el link del artículo. Con este video quise dar la oportunidad de que ustedes mismos puedan ver las diferencias que hay entre una camiseta copia, trucha, AAA, fake, etcétera, con lo que es una camiseta original. Las calidades que puedes encontrar y si bien vale la diferencia monetaria entre una y otra. Para esta ocasión, una camiseta original por 40 euros y la otra por la que pagué prácticamente 22, tú me dirás si vale la pena. Para mí, 100% original en la medida de las posibilidades. Pero siempre será tu decisión y es respetable. El coleccionismo y la pasión que se siente por este hobby no depende de cuánto te gastes en ella ni de si son originales o no. Para mí, un coleccionista es quien disfruta de estos pedacitos de tela que nos traen tan buenos recuerdos. Y bien, camiseteros, un lujo haber podido compartir un nuevo video con todos ustedes. Debo decir que estoy muy contento de haberme hecho con una de estas piezas. Ojalá todas las marcas como Hummel pudieran hacer unos remakes tan bien hechos a precios accesibles que le permitieran a los coleccionistas tener esas camisetas que sabemos que son prácticamente imposibles de conseguir por su elevado precio, por su escasez, y permiten tener en tu colección una camiseta tan icónica a un precio bastante accesible. Me pareció muy interesante también el tema de que no lo hagan exactamente igual a la camiseta original. Rinde el tributo de la manera adecuada, pero evitas que a mucha gente que recién comienza pueda caer en la inocentada de comprar una camiseta como esta y pagar los precios de la reventa de la camiseta del 80.
1986, que ya está por los 500 euros en adelante. A este remake yo le doy un sólido 9 sobre 10. Muy bien por Hummel y la selección danesa. Ojalá otras marcas y otras selecciones realicen remakes de esta calidad. Por otra parte, quiero conocer tu opinión. ¿Qué opinas de esta camiseta? Y de los remakes de camisetas antiguas. ¿Te agradan? Déjalo en los comentarios, comparte tu opinión conmigo y con toda la comunidad camisetera. Antes de irme, recuerda que Tricots es una comunidad donde compartimos la pasión por las camisetas de fútbol, y como tal quiero darte la oportunidad de que tú compartas tu colección de camisetas con el resto de la comunidad y con el mundo. Es muy sencillo, solo debes mandarme un video donde tú saludes a la comunidad camisetera y además digas desde dónde nos ves y compartas un pequeño vistazo de tu colección. Lo puedes enviar al correo que sale en la descripción. Te dejo un ejemplo justo ahora. Si este video te gustó, apóyame con un fuerte like, suscríbete al canal, que de ese modo yo veo como día a día sigue creciendo la comunidad camisetera, me motiva a seguir creando más y mejor contenido para todos ustedes. Nos vemos muy pronto, camiseteros, en un nuevo video. Hasta luego. Un saludo desde Tenerife, camiseteros, apoyando esta pasión y apoyando a mi selección.